Hola amigos de tu terapia virtual, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, te deseo lo mejor. Hoy es 20 de octubre y hace 10 días celebramos el Día Internacional de la Salud Mental. Y a propósito de esto, hoy hemos elegido un tema muy especial dedicado a los trastornos mentales. El tema es estigmatización de los trastornos mentales, porque parece mentira, pero todavía en el siglo XXI hay estigma hacia los trastornos mentales, las personas que los sufren, a hablar de esto. Por eso una de las misiones que tiene este espacio es traer información sobre la salud mental, cómo prevenirla, cómo identificar los trastornos mentales y cómo tratarlos. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y como todos los martes y jueves estoy aquí para traerles esos mensajes a través de invitados o a través de mi persona. Hoy la invitada es la doctora Carmen Julia Marín. Ella es psiquiatra venezolana, residenciada en Chile, y nos va a hablar sobre el estigma que hay actualmente y siempre ha habido acerca de los trastornos mentales, las personas que los sufren. Sin más preámbulos. Ok, tan bella. Bueno, como les decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ella se encuentra en Chile, es venezolana, residenciada en Chile, y hoy nos va a hablar sobre los estigmas hacia los trastornos mentales. ¿Todavía existe, Carmen Julia? ¿Todavía tú lo ves? Sí, lamentablemente es una condición o una postura de algunas personas Mm. en las cuales en la actualidad todavía tienen la tendencia de estigmatizar a la persona que puede estar padeciendo algún trastorno mental o trastorno cognitivo, ¿ok? Entendiendo inclusive que lamentablemente es una condición que va más llevada de la mano con lo que corresponde a la ignorancia. Yo te estaba escuchando mientras trataba de conectarme, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? La ignorancia. Si nos ponemos a ver, sabemos que lamentablemente las enfermedades mentales durante mucho tiempo ha habido una desinformación o una ignorancia marcada con respecto a todo lo que rodea al enfermo mental. Imagínate, desde siglos pasados, inclusive antes de Cristo, habían ciertas posturas en donde había la creencia falsa de que las enfermedades mentales tenían más un inicio o una condición místico-religiosa, más como un castigo de los que eran creyentes de Dios, o era una brujería, una condición demoníaca. Y por supuesto, esto ha ido avanzando y ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde empieza a entenderse que tiene que ver más con una condición biológica del individuo, que por supuesto va a estar también íntimamente relacionada con lo psicológico y con lo social. ¿Ok? Fíjense, entrando un poco en detalles en lo que corresponde a esto, es a partir de 1995, donde la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Federación de Medicina, que dan la fecha del 10 de octubre como fecha mundial del Día de Salud Mental. Sí, eso, si ponemos eso es hace poco, hace que serán que 15 años, básicamente, donde, si nos ponemos a ver, son trastornos o enfermedades que afectan desde hace mucho tiempo al ser humano y de diferentes maneras, y por supuesto, cómo va a incidir no solamente en el individuo que lo padece, sino el hecho de ser diagnosticado, tener que lidiar e inclusive con ser estigmatizado, porque primero aceptar la enfermedad. Sabemos que para nadie es fácil aceptar ningún tipo de enfermedad, bien sea una enfermedad médica, una enfermedad quirúrgica, una enfermedad de este tipo que no es fácilmente palpable, no es fácilmente tangible, ¿verdad? Entonces, por supuesto, se va más a eso místico, a lo que desconozco, a la fantasía de dónde viene todo este proceso. Lamentablemente se cae en estigmatizar. ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes que existen en esta época? Sobre todo en la pandemia, ¿tú has visto alguno que ha incrementado? Fíjate, hay que tomar en cuenta varios factores. Por supuesto, uno de los que más se ha incrementado son los trastornos de ansiedad, bien sea trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos, por supuesto, pero tenemos que tomar en cuenta los otros trastornos o pacientes
que ya han tenido una condición médica establecida, que por la misma ansiedad que generó la información y los cambios inclusive de información que hubo en cuanto a la evolución de la pandemia, por supuesto que pudieron haber incrementado su sintomatología. Estamos hablando de las depresiones, estamos hablando ya de trastornos bipolares, ¿ok? Aquí donde yo trabajo hay una población bien importante y estuvieron un poco descompensados durante este periodo. Las esquizofrenias. Sin embargo, va a depender, por supuesto, como te estoy diciendo, la cantidad de información, cómo se transmitía la información, que en algunas personas, en base también, por supuesto, al temor a verse contagiados, pasaban todo el día conectados a diferentes medios de comunicación y eso es lo que hace incrementar aún más los niveles de ansiedad. Qué interesante. Bueno, y sabemos que el estigma es un juicio o una percepción negativa o discriminación o rechazo hacia alguna condición. En este caso estamos hablando del estigma hacia el trastorno mental, que lo hemos vivido porque yo tengo en mi familia, o sea, que ocurren trastornos mentales. Hemos las dos, para quienes no lo sepan, trabajamos en el hospital militar durante mucho tiempo en Caracas y lo podíamos percibir. Como hay un rechazo, la gente prefería tener diabetes, hipertensión, a tener una esquizofrenia, una fobia. No querían hablar de eso, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Que la gente, digamos, tenga todavía ese rechazo a ser, digamos, identificado como un paciente mental o que a su familiar o amigo tenga un trastorno mental. Bueno, como te comentaba hace un minuto, parte del condicionante a que se presente todavía esta conducta es la falta de información, ¿ok? Por un lado, porque esta falta de información conlleva diferentes interpretaciones, ¿ok? Conlleva la interpretación de si mi familiar o una persona cercana a mí sufre de alguna enfermedad mental, ¿será que yo también me voy a enfermar? El temor a perder la cordura, el temor a perder el control de mi vida, de mis pensamientos. Estamos hablando a nivel de yo como persona, ¿ok? También, por supuesto, que establece la sociedad, ¿ok? Hace mucho tiempo, de hecho, hay un sociólogo canadiense que reconoció diferentes tipos de estigma, ¿ok? En donde uno de los estigmas que hablaba era del cuerdismo mentalismo. Y tenía que ver con eso, con la pérdida de la cordura. Disculpa, que no lo escuché bien. ¿Cómo se llama el estigma? Cuerdismo o mentalismo. Estaba relacionado a estas personas que presentaban algún tipo de alteración, trastorno mental o trastorno cognitivo, por la pérdida de la cordura. Fíjense que durante muchos años se manejaba el término del loco y todavía se maneja el término del loco. No, mira, este es el loco. Tiene que ver con eso, con el temor a que pierda el control, a que me agreda, que se agreda, ¿ok? Y esto también tenía que ver, el loco lunático estaba relacionado, era con que se pensaba que la luna podía interferir en estos cambios de humor o en esta inestabilidad del individuo. Pero estamos hablando de siglos pasados, que todavía se mantiene, ¿ok? Todavía se mantiene. Como tú lo dijiste, hay un alto porcentaje de patologías mentales dentro de la población, pero que termina siendo o subclasificada o mal diagnosticada y en muchas veces, y yo diría que la gran mayoría de las veces, por supuesto dependiendo también del país, tiene que ver con el temor a ser estigmatizado, entonces no busco ayuda. Bueno, tú y yo lo hemos vivido, yo lo he vivido de manera bastante cercana en cuanto al paciente la búsqueda de ayuda. No es que yo no voy al psiquiatra porque el psiquiatra es el loco, ¿ok? Y entonces allí estamos estigmatizando a la persona que acude al especialista que está encargado de atender este tipo de patología. Que no, que el psicólogo y el psiquiatra son para locos. Y muchas veces me ha pasado, yo prefiero el psicólogo, porque el psicólogo es otra cosa, pero el psiquiatra es para locos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lamentablemente nuestra angustia, nuestra preocupación termina de una forma yéndose de la mano con la falta de información y terminamos cayendo en esta estigmatización por el temor a las enfermedades mentales. Es muy triste porque queda una parte de la población, gente sin tratamiento debido al estigma. Ahora, aquí tengo una pregunta que me hizo una seguidora desde anoche, que me parece bien importante y me pidió así, pero pregúntasela a la psiquiatra. Ella preguntó, ella tiene una vecina que se intentó suicidar la semana pasada por segunda vez y ella se siente muy preocupada, ella quiere ayudar. La pregunta de ella específicamente es, ¿qué puedo hacer yo
porque mi vecina se intentó suicidar ya por segunda vez. ¿Tú qué opinas? Bueno, fíjate, ahí es súper importante la postura que tiene ella. Ya el hecho de preguntarnos está hablando de que hay una preocupación y hay una cercanía, ¿ok? Porque a veces hay vecinos que no se dan cuenta de lo que hace el vecino, por decirlo literalmente, ¿ok? Es importante contactar a la familia, ¿ok? Contactar a la familia, buscar la red de apoyo con la que cuenta esa paciente. Ya, por supuesto, esta vecina es una red de apoyo porque se está dando cuenta de la problemática, ¿ya? Entonces, involucrar a la familia para poder apoyar al paciente y lo ideal es que asista con un especialista, ¿ok? Bien sea, dependiendo, por supuesto, de su ubicación geográfica, hay muchos hospitales generales que tienen urgencia psiquiátrica. Si tiene una adecuada red de apoyo y se maneja esta información con el respeto y la prontitud que amerita, poderlo llevar de pronto a una consulta psiquiátrica para poder evaluar el riesgo que pueda tener esta persona de actuar y llegar al suicidio nuevamente. Porque hay que evaluar varios factores, eso, el entorno social, hay que ver la condición propia de la paciente, si hay una enfermedad médica o alguna enfermedad psiquiátrica establecida. También hay que tomar en cuenta, por supuesto, la urgencia, si hay antecedentes previos. Estamos hablando de años anteriores de que haya presentado conductas similares que la vecina no se haya enterado. Entonces, aquí es importante la familia, buscar la familia como red de apoyo. Ella también forma parte de esa red de apoyo, pero buscar ayuda. Qué lindo, gracias, Carmen. Otra pregunta que hizo un seguidor, yo le doy prioridad a los seguidores fieles que están ahí todos los martes y jueves. Otro seguidor claro que sí. nos dice que sufrió de una crisis bipolar y tiene miedo de comentárselo a los amigos porque piensa que va a ser rechazado. ¿Qué opinas? Ok, bueno, fíjate, como lo dije hace un minutito, ¿no? Yo creo que aquí es importante, primero, es que esta persona esté clara quién es ese grupo de amigos, ¿ok? Y a la enfermedad mental no hay que tenerle miedo, porque finalmente la enfermedad mental, por supuesto, va a haber una afectación. En el caso del trastorno bipolar, del estado de ánimo, la persona va a fluctuar o va a ciclar o a virar entre la manía y la depresión. Y estamos hablando de que es un ser humano, es decir, porque tenemos que estigmatizar al diabético, al hipertenso, al cardiópata, ¿ok? Entonces aquí lo importante es que primero que ella se sienta segura de quiénes son esos amigos y transmitirle la información de una manera clara y sencilla, porque a veces somos nosotros mismos los que pensamos que nos pueden rechazar por ese mismo temor a la enfermedad, ¿ya? Si yo estoy clara de cuál es mi condición, yo conozco bien mi enfermedad, la he logrado entender, entonces de esa misma tranquilidad y esa misma claridad hay que transmitirla, sin entender que son personas, una persona que sufre de alguna enfermedad mental, sea cual sea, estamos hablando, como les dije, hace poco, pero todavía me faltan la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, los trastornos demenciales, los trastornos de personalidad, trastornos por uso de sustancias, y, no me voy a poner a detallar todo, okay, todo el DSM-5, pero sí entender que una enfermedad mental finalmente traduce un sufrimiento, traduce una vivencia, ¿ok? Una vivencia que puede ser muy sensible hasta quebrarse o puede ser un sufrimiento muy significativo, muy dantesco. Entonces también entender que son personas que tienen su derecho y que si esta señora lo quiere conversar, por supuesto, quien no lo entienda también tiene derecho a no entenderlo, pero entonces habría que ver realmente entonces cuál es el nivel de amistad y de cómo se transmite con claridad la información. Qué interesante, qué importante eso que dices. O sea, eso que tú dices me hizo pensar que a veces no es el estigma, digamos, que la percepción de otros, sino el autoestigma. O sea, cuando la persona siente vergüenza de que ha sufrido una depresión, ella no tiene la culpa, las pérdidas son parte de la vida, vamos a suponer, o bipolar, tiene un problema biológico, una condición que lo lleva a tener esa crisis, ¿por qué va a sentir vergüenza? Pero es el autoestigma que lo hace tal vez no integrarse ni hablar con los amigos, no querer que nadie sepa, ni siquiera sus familiares más cercanos, no buscar ayuda, o de repente dejar el tratamiento porque piensa que puede solo. Esos son autoestigmas, ya no estamos hablando del estigma social, sino autoestigma. Qué impresionante, de verdad. Sí, es bien interesante por lo que tú estás planteando. El abandono de la medicación tiene que ver con eso, con el temor a recaer, con el temor a perder el control, ¿ok?
en el caso de cuando no se transmite información de manera clara, es porque tengo, sí, claro, la señora tiene o la persona tiene temor al rechazo. ¿Quién quiere ser rechazado? Estamos claros que ninguno, pero también tiene que ver cómo realmente me conozco, cómo realmente conozco mi enfermedad, que no es contagiosa, porque hasta eso se piensa, ¿no? ¿Será que si mi familiar le dio esto, a mí me va a dar porque se contagia, se transmite, se hereda? Entonces, hay que hablar con mucha claridad, con mucha sinceridad y a veces hasta cuando nos damos cuenta que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el sufrimiento, lo podemos transmitir de una manera más clara. Y nos damos cuenta de eso que tú dijiste, que es mi percepción que realmente la del otro. Sí, qué interesante. Bueno, hay muchos estigmas para los que nos están escuchando. Mira, a veces las burlas o comentarios jocosos hacia a los pacientes mentales es un estigma. Muchas comedias Exactamente. que hablan de, bueno, del trastorno obsesivo compulsivo y lo ponen gracioso, a veces es una burla hacia el paciente. Ellos no lo ven como algo gracioso, ellos lo ven como que se están burlando de mi enfermedad. Otra manera como uno Claro. ve el estigma es cuando la persona evita, si sabe que algún amigo ha tenido un trastorno mental o la vecina, en este caso la persona que preguntó no tiene estigma, pero hay mucha gente que evita el contacto. Si una vecina o saben que alguien tuvo un trastorno mental, lo evita completamente, eso es un estigma. El miedo a hablar, esto que estamos haciendo la doctora Carmen y yo hoy, hablar de esto es quebrar un poco esa barrera que hay a hablar sobre un trastorno mental como uno habla sobre hipertensión, cualquier otra enfermedad. Así que de verdad es importante esto que estamos haciendo, repetirlo, porque hay que identificar y tratar los trastornos mentales. Sí, hay que Sí. documentarse. Fíjate, en la actualidad, como estoy diciendo, durante mucho tiempo se ha manejado el transmitir, el aclarar la información y al mismo tiempo no magnificarla. ¿Ok? Entender que, por ejemplo, una persona puede tener una respuesta emocional ante una pérdida y no necesariamente es una depresión y no es tú estás mal y necesitas el psiquiatra porque tú estás mal y estás deprimido. No, hay respuestas emocionales que están dentro de un contexto que son esperados. ¿Ok? Entonces también como ir entendiendo eso porque entonces caemos en, no, tú eres la que está deprimida, tú eres la que toma pastillas, tú eres la que estás loca. ¿Ok? Y uno lo ve a diario. Hace 2 días lo vi con una paciente, si su pareja, dentro de todo, no, mira, si tómate tu pastilla para que te componga y hablamos. Wow. ¿Sí? Entonces, finalmente se cae en la estigmatización y en el maltrato. Sí. ¿Ok? Y, y fíjate que es algo bien interesante que he ido aprendiendo, por ejemplo, en esta práctica, en esta nueva etapa de la psiquiatría que fue aquí en Chile, ¿no? Cómo se está manejando también el término de la psiquiatría comunitaria, en donde la idea es integrar e incorporar al paciente a la sociedad, porque durante muchos años, los que han podido leer un poco de la historia, por ejemplo, de Pinel, que fue el gran precursor de quitarle las cadenas a los pacientes, ¿verdad? En esa psiquiatría tan antigua. Igual, la idea es quitarle hasta las cadenas que uno le coloca con el estigma, ¿ok? Le coloca una etiqueta, le coloca una cadena. Entonces, por lo menos el trabajar con la comunidad, el sensibilizar al individuo, de que llegue aquí, ya bueno, ya he tenido 5 años celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, con marchas, con caminatas, música, mostrándole a la población que somos seres humanos, que los pacientes son personas que van a compartir igual que todos ellos. ¿Ok? Entonces, aquí por lo menos se maneja en los términos de hospital día, se manejan que vendría siendo una institución que le va a dar continuidad a pacientes que no tengan un criterio de internación, pero que meritan un tratamiento intensivo con equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, para reincorporarlo. Están los centros diurnos. Aquí por lo menos también la experiencia muy bonita que he tenido aquí es trabajar de la mano con la agrupación de familiares Qué de bonito. pacientes, con pacientes que también pertenecen a la agrupación, en donde se realizan actividades deportivas, actividades recreativas, talleres, para lo mismo, para integrarlo e incorporarlo y buscar la manera de irle evitando las hospitalizaciones innecesarias inclusive. Claro, qué bonito, porque realmente todos somos vulnerables. Nuestra mente es muy fuerte, pero en algún momento, por eventos de la vida, eventos mundiales como la pandemia, uno puede verse involucrado sin querer, porque no es culpa de nadie, en un trastorno mental. Entonces, como todos somos vulnerables, todos somos uno, debemos apoyar
esta concientización de la salud mental. Por eso es que se hizo lo del Exactamente. 10 de octubre y me encanta que hayas nombrado lo de las marchas. Yo no lo he visto en ninguna otra parte. Me encanta esa idea. Voy a proponerla por aquí. Sí, sí, nosotros hicimos, eso fue muy, muy lindo. Aquí estuvimos acompañados inclusive de grupos musicales Qué y lindo. uno de los grupos musicales, aquí le dicen batucada, ¿ok? Hablaríamos eh, lo que había antes en los colegios, como estas Las bandas orquestas, musicales. las bandas musicales, exacto, de los colegios. Y fíjate que en uno de estos años, una de las batucadas que nos acompañó de las bandas musicales era de pacientes con ciertas discapacidades mentales y discapacidades físicas. Entonces es súper interesante, de verdad que es muy enriquecedor porque lo enriquece a uno más allá de lo profesional, porque lo profesional, eso ya se encarga uno de ir aumentando, enriqueciéndose. Es a nivel personal y poder transmitir esta experiencia es única, Claro. de verdad que sí. Me parece muy importante y que todos los que están escuchando esto lo tomen en cuenta, o sea, hacer más público lo que es la salud mental, el colaborar con otras personas, involucrar a los pacientes en la comunidad. Y también, porque mucha gente tiene el estigma, a veces no es porque quiero rechazar, a veces es falta de información, como tú decías al principio, ignorancia. O sea, si todos sabemos un poco más y entendemos, buscamos entender un poco lo que es la salud mental, va a haber menos rechazo. Algunas personas me dicen, no es que tenga rechazo, es que me da un poquito de miedo porque no sé, no entiendo y no sé qué va a pasar si estoy cerca de esa persona. Es ignorancia, no porque no, Exactamente. o sea, busquemos entender un poco más lo que es el trastorno mental para que vean que no se contagia, como dijo la doctora María. No, no es algo que te vas a volver loco tú si lo tocas, o sea, esa palabra loco, el loco del pueblo, loco, hay que eliminarla también. O sea, son trastornos, condiciones biológicas como cualquier otra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, Exactamente. ¿qué sugerencia o cómo superar el estigma? ¿Qué sugerencia nos puedes dar a la población en general? ¿Cómo superar el estigma si en verdad identifico alguna de las formas de estigma y quiero superarlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjate, uno de los puntos que es importante, por supuesto, si vamos a hablar de una persona que ya tiene un diagnóstico, es también pasar al punto de no caer yo en esa ignorancia, Ok, ¿ok? En autoestigmatizarme. Apoyarse, por supuesto, en sus terapeutas, los que tengan su terapeuta, su psiquiatra, su psicólogo, porque claro, son sensaciones y emociones que nos abordan, ¿ok? Pueden sentirse muy angustiados, muy apenados, con mucha tristeza, ¿ok? Entonces, por supuesto, ¿quién mejor lo puede apoyar, lo puede orientar a entender, a aceptar y a pasar todas estas situaciones que la persona que lo ha acompañado durante todo este proceso, por eso digo su psiquiatra, su psicólogo, su terapeuta, ¿ya? Informarse y perderle el miedo, ¿ok? Yo creo que los que estamos en esta área es porque amamos nuestra área, nos adoramos lo que hacemos y también adoramos a nuestros pacientes. Tenemos nuestros pacientes especiales, tenemos estos pacientes a los cuales nos dedicamos con mucho amor, con mucha intensidad, ¿ok? Y entender eso, ¿sí? Porque a veces hasta la mejor medicina no solamente es culturizarse, es entenderlo, sino también aceptar, amar y aceptar, qué ¿ok? lindo, Carmen Julia. La verdad, Gracias. muchísimas gracias. Ya va. ¿Quieres decir algo más? Bueno, no, mira, súper agradecida de esta invitación y yo creo que es súper importante este espacio que tú estás dando, porque desde esos pequeños granitos de arena vamos construyendo grandes edificaciones, porque finalmente nuestros pacientes nos necesitan. Como los dije hace ratito, son personas muy especiales que tienen una vivencia, que tienen un sufrimiento que debemos respetar, que debemos aceptar y que debemos acompañar. No le tengamos miedo, ¿ok? Yo creo que lo más importante es no tenerle miedo. Debemos escuchar más allá de lo que dicen las palabras. Qué lindo, Carmen Julia, de verdad me encantó este pequeña, porque uno quiere como que más y más y más, pero sabemos que estás muy ocupada, que tienes sus pacientes ahorita y me dio este tiempo tan valioso a toda la comunidad, te lo agradecemos muchísimo, Carmen Julia, te deseo lo mejor por allá por Gracias. Chile, ellos se están beneficiando Amén. de esta doctora tan excelente que se nos fue para allá, para Chile, pero estoy segura que donde estás siembras amor, siembras afecto y los pacientes y todos los que están a tu alrededor se van a beneficiar. Muchísimas gracias, Carmen Gracias. Julia. Hasta la próxima. Gracias a todos. Y a todos los que nos están siguiendo, muchas gracias. Y entre todos vamos a hacer
esa concientización de lo que son los trastornos mentales, apoyar y querer mucho a estas personas que somos de repente todos, ¿ok? Hasta la Exactamente. próxima. Bueno, los espero este jueves, 22 de octubre, Gracias. donde estaremos hablando sobre el despertar espiritual con Katy Pérez, así que los espero este jueves 22 de octubre a las 11 para este episodio que es el número 57 y todos los demás pueden ir a mi canal de YouTube, ahí están todos, los pueden revisar de nuevo y los pueden compartir con familiares, amigos que tengan necesidad de esta información. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao.